Hola, bienvenido. Ya estamos de vuelta otra vez aquí en esta primera clase de tu módulo 1 del diplomado de Reiki Master. Y bueno, pues sí, la pregunta inicial es siempre la misma, ¿no? ¿Qué es el Reiki? ¿Qué es el Reiki? ¡Wow! Cuántas cosas que se dicen acerca del Reiki, cuántas cosas hemos escuchado acerca del Reiki. Ya casi es un vocablo de uso común para muchísima gente en todo el mundo. Y sin embargo, aún no hay claridad respecto de una definición que sea aceptada por todos, ya que aún existe esta idea, y les voy a explicar luego por qué, de dónde surge esto en las próximas clases, de que Reiki es una terapia de sanación a través de la imposición de manos. Y si bien ese es un concepto, es una buena definición que le ha ayudado muchísimo a expandirse, sobre todo en Occidente, la verdad que no da cuenta de todo lo que verdaderamente es el Reiki, para lo que sirve, para lo que puede ser aplicado. No estoy diciendo que sea más o menos que una terapia de sanación, simplemente es además es un camino de crecimiento interior, es un camino de crecimiento espiritual, porque tienen que ir de la mano, tienen que ir juntas. Los dos principales pilares del Reiki, ¿sí? Por un lado, la sanación y por otro lado, el crecimiento espiritual. No hay uno sin el otro. Ajá. Pues bien, quiero además que vamos al origen de la palabra propiamente tal. Como estás viendo aquí en esta imagen, probablemente has visto este kanji. Es un kanji japonés, es una especie de vocablo que viene de la cultura china y está compuesto por dos, como puedes ver allí, ¿sí? Arriba dice rei y el vocablo de abajo, el kanji de abajo dice Ki. Este es el kanji moderno, es el más conocido, ¿sí? Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de aprender con el maestro Yakuten Inamoto, nos señaló que si bien ese signo dice Reiki, pero esencialmente no da el sentido más profundo de la palabra. Y es por eso que es mejor que utilicemos esta otra imagen. Ajá, este otro símbolo, es otro kanji, es lo mismo, también dice Reiki, pero está mucho menos estilizado, es un kanji más antiguo. Ajá. Si puedes observar, en el kanji de abajo, en el ki, hacia la izquierda, hay como una especie de, es como un pequeño grano, ¿sí? Y hacia los costados hay como líneas. Como señalando expansión, ¿sí? Entonces, ese es el sentido más original. Realmente eso es un grano de arroz, ¿sí? Recordemos que para los japoneses el arroz ha sido el principal alimento, como ha sido para Mesoamérica el maíz, ¿no? Entonces el arroz significa energía, es alimento, es vitalidad. Y este arroz se está expandiendo, demostrando entonces una de las principales características de la energía, ¿no? Entonces, si vamos a elegir entre el moderno y el antiguo, personalmente me quedo con el antiguo, porque nos da mucha más información en términos de la imagen que estamos viendo en este momento. Las imágenes de arriba también hacen alusión a esa conexión con lo superior, con el cielo, con la divinidad, esa relación, ¿sí? A través del rezo, a través de la devoción o de la canalización de esta conciencia superior, ¿no? Eso es más o menos lo que nos dice la imagen. Pero vamos ahora este kanji. Vamos ahora más bien a el sentido literal de la palabra. Tenemos dos, rei
por un lado, que de manera separada es de uso bastante común en Japón y puede significar muchísimas cosas, pero en general se le conoce con el concepto de energía. ¿Sí? Ese es el ki. Ki es energía. ¿Sí? Y rei también es de uso común en el lenguaje japonés y tiene muchísimas acepciones. Por separado se puede referir a algo misterioso, ¿sí? A lo que algunos llaman espíritus o algo así. Pero estrictamente para lo que significa para nosotros como reikista, la palabra rei hace alusión al universo, al infinito, a Dios, ¿sí? Entonces, todo esto en términos de lo que los reikistas aplicamos y utilizamos, en realidad la palabra reiki significa, por un lado, ki, que alude a la energía vital, a la energía vital que le da vida a mi cuerpo y a mi mente. Ajá. Y rey, que alude a divinidad, infinito, ser, universo o como queramos llamarle. Entonces, si juntamos estos dos kanjis, estos dos vocablos, rey, infinito, fuente, universo, ki, energía vital, y los unimos, entonces Reiki precisamente nos da cuenta de esta unión, ¿sí? De este reencuentro entre yo como energía en vibración, como energía vital y mi vida, lo que llamamos mi vida, es lo que precisamente da testimonio de cómo esta energía vital está siendo usada, ¿sí? Manifestada. Y entonces, pero esta energía vital, cuando hacemos Reiki, se hace aún más consciente, ¿sí? No solo de su vibración, sino de dónde viene, del origen, de lo que lo causa. Y ese es Rei, la fuente misma. Entonces, Reiki es recordarnos que tu energía vital siempre ha estado unida con la fuente misma desde donde proviene. No hay tal separación. Pero en nuestra cultura occidental nos han enseñado a separar, a dividir. Nuestra mente racional eso es lo que hace. Y entonces entendemos la materia separada del espíritu. Entendemos a Dios separado de la humanidad. Y tal parece que algo hicimos, que nos portamos mal, que desde hace muchísimo tiempo que andamos en una búsqueda para volver a ese paraíso, para regresar a la fuente, para regresar a Dios, ¿sí? Lo que muchos conocen como el camino espiritual, que para algunas personas lo consideran algo muy difícil, que requiere de muchas reencarnaciones, muchas vidas, muchas experiencias. La verdad, todos estamos en ese camino espiritual, no hay nadie que no, y cada quien, esto no es una escalera al cielo, no es una evolución lineal, cada quien está aprendiendo y activando las experiencias que necesita en relación a lo que tu alma quiere para evolucionar. Ya hablaremos luego en otra clase específicamente acerca de lo que llamamos humano, alma y divinidad. ¿Sí? Pero Reiki es lo que nos permite precisamente constatar la unidad en estos tres aspectos de todo lo que somos. Entonces sí, soy humano, también soy alma, también soy divino. Y la práctica del Reiki me permite, reconociéndome como humano, reconociendo lo que ya la ciencia actual está señalando. Ajá, como vemos aquí en esta imagen, todo es energía, absolutamente todo es energía y ya no necesitamos hacer grandes argumentaciones científicas para defender esto. Está bastante sabido, hace ya más de 100 años que los físicos vienen diciendo esto. Un gran físico, premio Nobel en física, Max Planck, lo venía diciendo hace más o menos exactamente 100 años atrás, que en toda su experiencia estudiando la materia misma, pues llegó a la conclusión de que detrás de toda esa materia existe una conciencia, una inteligencia
que mueve todo y que podemos estar en contacto con ella. Bueno, eso no lo dijo Max Planck, esto último lo acabo de decir, ¿sí? Porque es la experiencia que me da el Reiki. Eso es precisamente el Reiki. En primer lugar, es una práctica, no es creencia, no es filosofía. Es una práctica espiritual que me permite hacerme consciente de mí mismo, de mi energía vital y en una conexión constante, permanente con la fuente desde donde proviene precisamente esta energía vital. En ese sentido, entonces, y insisto, desde la vivencia que nos da la práctica del Reiki, ya no solamente vamos a creer que todos somos uno, efectivamente lo empezamos a experimentar. Y lo empezamos a experimentar desde el día 1 en que comienza tu práctica de Reiki. Entonces, si bien no está mal que se considere el Reiki como una terapia de sanación, pero hay que recordar que cuando el Reiki fue creado, por allá por el año 1922, también vamos a dar una clase solamente para enseñar la historia del Reiki y hablar del maestro Mikao Usui, quien creó estas herramientas, ¿sí? Y entonces ahí explicaré en detalle, pero hay que recordar que en ese tiempo no existían las terapias. Por lo tanto, no era el sentido original del creador del Reiki que esto fuera una terapia. Lo que andaba buscando Mikao Usui era una herramienta que nos ayudara a todos a liberarnos del sufrimiento, a ser más felices, a sanar las enfermedades, no solo desde el punto de vista físico, sino también emocionales, mentales y esas enfermedades que vienen cuando no escuchamos el mandato divino, el mandato de nuestra alma. Hoy en día hay muchísimas enfermedades que no están siendo bien diagnosticadas porque no están siendo considerados estos aspectos álmicos, estos aspectos de cuál es tu propósito, cuál es el sentido que le vienes a dar tú a la vida, porque la vida no tiene un sentido, tú se lo tienes que dar. Pero cuando conozco lo que yo soy, cuando me reconozco uno con esta fuente infinita que puedes llamar Dios si así lo quieres, wow, como ya decía, es cuando empiezan a suceder precisamente todas y todas las bendiciones, ¿sí? Haciendo una recapitulación entonces, Reiki no es una terapia, Reiki no es filosofía, no son creencias. Tampoco se trata de repetir pensamientos positivos. No es nada que hagas con tus pensamientos, ¿sí? Reiki es una práctica espiritual mediante la cual puedo llegar a un estado de conciencia de manera muy accesible, muy simple, muy directa, ¿sí? A reconocerme, insisto, en mi naturaleza espiritual. ¿Sí? ¿Y eso de qué me sirve? ¡Wow! Es que déjame recordarte que gran parte del sufrimiento viene precisamente porque no sabemos quiénes somos, porque ignoramos lo que somos. Tenemos una idea respecto de quiénes somos y lo que creemos y qué es lo que creemos que necesitamos para ser felices. Pero ya somos adultos, tenemos experiencia. Nos hemos equivocado muchísimas veces y precisamente por eso hemos madurado. Sí, entonces ya sabes que la felicidad no está en las cosas, la felicidad no está en las experiencias, ni siquiera está en las relaciones, porque por mucho que ames a tus seres queridos, si no conoces tu esencia, vas a estar siempre lleno de expectativas, vas a estar siempre deseando que te den, que tus hijos te den, que tu familia te dé, que tu esposo te dé, y no está mal en eso, pero cuando solamente tengo esa expectativa, sin ir por mí mismo a la fuente misma desde donde se produce todo el amor, porque energía es amor, entonces, aún con la mejor de las intenciones, la intención de que me amen y amar a mi familia, eso causa sufrimiento y bien lo sabes, porque es una experiencia cotidiana. A mí también me sucedía e incluso a veces me sigue sucediendo. La única diferencia está en que puedo recordar, es decir, tengo estas herramientas, úsalas, aplícalas para ser feliz en la vida. Eso es entonces
en esencia el Reiki? Una práctica de crecimiento personal, una práctica de autoconocimiento para reconocer esa esencia que tú eres, la verdad que somos, porque como bien lo decía el Maestro Jesús, la verdad y solamente la verdad es la que nos puede hacer libres, es la que nos libera. Entonces es también una herramienta de autoconocimiento, de autoliberación de nuestro sufrimiento y de toda la humanidad. Y por supuesto también es una muy eficaz herramienta tanto de sanación como de autosanación. Pero aguas, ya luego lo vamos a mencionar, no reemplaza a la medicina, es un hermoso complemento. Los médicos se han preparado para ello. Tú te estás preparando para ser un reikista, alguien que asume consciente y responsablemente su evolución para mantener el equilibrio, la armonía, alinearse con esta esencia universal, espiritual y manifestarla en tu vida cotidiana. Precisamente las enfermedades se producen cuando no hay esta alineación, cuando en tu mente hay una cosa, tu cuerpo está sintiendo otra, tus emociones andan reprimidas por otro lado, tu alma desea algo, pero totalmente contrario a lo que inconscientemente manifestamos en nuestras vidas. Y entonces de ese caos, de ese desequilibrio, surge la enfermedad. Reiki está aquí entonces para que recuperemos esa armonía, ese bienestar que es simplemente el resultado, es una consecuencia natural de estar alineado con la vibración del universo. Eso es lo que nos ayuda en definitiva el Reiki, a realinearnos con la vibración del universo que siempre, siempre, siempre está en armonía. Es regresar a la armonía natural de la vida. Recuérdalo bien. Reiki no es para que deje de llover. Reiki es para que aprendas a disfrutar de la lluvia cuando llueve. Eso es. Muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Y recuerda que de cada video siempre te puedes comunicar conmigo en mis redes sociales, en mi correo electrónico y en las clases grupales e individuales para resolver cualquier duda que haya surgido de esta o las demás clases. Nos vemos en la próxima. Adiós.